Entonces vamos a comenzar. Y lo primero que quería preguntarles es si es que habían quedado con alguna duda de la clase pasada, si es que tenían ahí alguna duda, interrogante, algo que no haya quedado claro. Consideraré eso como un no. ¿Ya? Entonces, vamos a proceder con la clase. Y a modo de recordatorio, em, ¿se acuerdan cuáles eran los primeros auxilios que podríamos ofrecer a una persona que había sufrido un traumatismo y que resultó en una herida? ¿Se acuerdan? Em, Patricia, ¿te acuerdas cuáles eran los cuidados que teníamos que tener a grandes rasgos con las heridas? ¿Te acuerdas? Patricia, ¿estás ahí? Bárbara, ¿está usted por ahí? Que me puede ayudar para poder dar el puntapié acá inicial en cuanto a primeros auxilios en heridas. ¿Aló, me escucha? Sí, perfecto, Bárbara. Lo que me acuerdo yo era dependiendo de la herida. Si era punzante o era una herida abierta, Ya, no me buenísimo. acuerdo lo otro. Pero Ya, si sangraba mucho había que hacerle presión para que no sangrara. ya, Si era exacto. como Y quemadura, poner un paño encima nomás y no hacer nada más. claro, y si se empapaba, volver a colocar sobre ese Volver a paño. colocar, Exactamente. no Ya, sacarlo. exacto, porque podríamos desprender algún coágulo que estuviese en proceso de formación, algún tapón Sí. sanguíneo que pudiese contribuir a la disminución del sangrado. ¿Ya? Ujú. Ya, me parece. Vamos entonces a hacer un pequeño repaso. Vamos a proceder aquí a compartir imagen, compartir pantalla, para que de esa manera vayamos avanzando. ¿Ya? Chu, chu, chu. Ok, tenemos acá. Después de compartir, comparto esto y compartir. Y ahí. Ok, se ve ahí, ¿no es cierto? Sí. Sí, ya, buenísimo. Entonces, ¿cuáles eran los primeros auxilios que teníamos que deberíamos aplicar, realizar en cualquier tipo de heridas? Claro, a modo de resumen, tendríamos que lavarnos las manos. Si contamos con guantes, idealmente usar guantes. Como ya lo habíamos visto, teníamos que hacer hemostasia ya como primera opción para poder evitar la pérdida de sangre, sobre todo si era arterial. Ya sabemos cómo identificar.
si es que era arterial, venosa o simplemente capilares que se habían dañado. Después tenemos que identificar el tipo de herida, lo que decía Bárbara. Después vamos a lavar la piel que rodea la herida con agua y jabón. Recuerden que hay heridas que definitivamente no vamos a poder lavar, no vamos a lavar ni con agua ni con jabón y lo único que vamos a tener que realizar, por ejemplo, en el caso de las atriciones, es simplemente cubrir y trasladar, ¿ya? Si es que contamos con desinfectantes, uno podría eventualmente aplicarlos en los bordes de la herida, ¿ya? Eso con la intención de poder, de evitar la infección y de esa manera disminuir la probabilidad de que la herida inicial se complique y se extienda, ¿ya? En el caso de contar con suero fisiológico, podríamos eventualmente aplicarlo siempre y cuando la herida no sea muy extensa. Si es que contamos con gas estéril, podríamos ocuparla en el caso de heridas un poco más pequeñas y podríamos efectivamente acá, como dice, lavar con agua tibia o fría, previamente hervida, pero si vamos caminando por la calle difícilmente vamos a poder aplicar aquello. Y lo que sí es importante es cubrir la herida para que no esté expuesta al ambiente. Y como en la mayoría de las lesiones, como en la mayoría de las heridas, vamos a tener que trasladar a un centro asistencial para que el paciente pueda ser evaluado, se pueda clasificar el tipo de herida, la extensión de la herida, la profundidad de la herida, y de esa manera para que reciba un tratamiento óptimo. Entonces, tal como adelantaba Bárbara, dependiendo del tipo de heridas, vamos a tener ciertas indicaciones. Por ejemplo, en el caso de las heridas abrasivas, ¿se acuerdan cuáles eran las heridas abrasivas? ¿Maduras, si no me equivoco? Las, ¿Quemaduras? no precisamente. Ah, ya. eh, Vamos acá. Esta sería una herida abrasiva, ¿ya? En donde existe pérdida de piel, ¿ya? Recuerden que esta es una atrición por caída de un peso encima de la extremidad. Esto es una herida cortante y esta es una herida penetrante. No olvidar eso. Entonces, vamos acá, que en las heridas abrasivas tenemos que tranquilizar al afectado. Tenemos que, ojo, ahí realizar la curación, pero a veces va a depender de la extensión. Si tenemos finalmente, típico cuando uno se cae en bicicleta o tiene un pequeño pelón con pérdida de piel, pero una zona bien reducida en extensión, probablemente vamos a poder realizar una curación y aplicaría perfectamente el poder evaluar, el poder lavar la piel que rodea la herida, aplicar jabón, quizás colocar una gasa estéril y probablemente no sea necesario incluso llevar a un centro asistencial. ¿Por qué? Porque no necesita una atención de urgencia, ¿ya? Y el objetivo acá es prevenir la infección. ¿Ya? En cambio, en heridas cortantes o incisivas, el objetivo va a ser detener la hemorragia mediante presión moderada con un apósito o paño limpio. ¿Ya? Acá recomiendan comprimir la herida por más o menos 5 minutos, cubrir con apósito y, de nuevo, derivar a un servicio de urgencia. ¿Se dan cuenta que lo que les decía la clase pasada no requiere mucho
mucho conocimiento este tipo de heridas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a veces aplica solamente el sentido común, la lógica. La situación se vuelve más compleja si es que estamos en presencia, por ejemplo, como hablábamos, en presencia de sangrados, en presencia de algún traumatismo encéfalo-craneano, en presencia de una fractura expuesta, en presencia en donde ahí claramente la conducta tiene que ser mucho más activa y en esos casos tenemos acá la clave, estudiantes, es que puedan identificar la gravedad de la lesión, a, a qué me estoy enfrentando y en base a eso poder actuar, en base a eso poder dar mi nombre, como decíamos en un comienzo, Alargados, así que eh, y dependiendo, claro, informar qué es lo que está ocurriendo, el número de involucrados, qué tipo de primer auxilio va a prestar y no colgar hasta que el operador nos indique que tenemos que cortar. Y claramente vamos a llevar al servicio de urgencia. Ahora, si es una laceración extensa, claro, si uno se corta con el cuchillo y es superficial, ya ok, no hay problema. Pero si existe un corte a nivel de un corte completo de un dedo, o por lo menos de la parte de la zona palmar, probablemente deberíamos llevarlo a la urgencia porque puede que exista compromiso de los tendones flexores. Entonces, ahí claramente tendríamos que llevar al paciente, a la persona, al servicio de urgencia. Acá, en heridas penetrantes, claramente, acá yo creo que es súper... es bien variado, no es absoluto. ¿Por qué? Porque una herida penetrante podría ser simplemente la introducción de un, como hablábamos la vez anterior, no sé, pues, un fierro de anticucho en la mano y probablemente eso no va a representar un cuadro grave por el hecho de que no va a presentar sangrado importante y uno podría quizás tomárselo con más calma. Pero es distinto cuando tenemos una penetrante con un cuchillo a nivel torácico en donde puede existir compromisos de órganos nobles, como por ejemplo pulmón, corazón, o incluso pueden pasar a llevar alguna arteria de mayor calibre. ¿Ya? Entonces, claramente tenemos que identificar cuál es la gravedad del cuadro, pero si al observar la situación vemos que el paciente tiene una herida penetrante y que asociado a eso tiene una gran cantidad de sangre a su alrededor, obviamente lo primero que vamos a tener que hacer es llamar al 131, llamar al 133, verificar en primer lugar si es que el afectado está consciente. Ya vamos a entrar a la reanimación cardiopulmonar si corresponde. Tenemos que ver si es que el paciente tiene, esto era lo que yo les decía la semana, el martes, tenemos que evaluar si hay signos de shock. ¿Y cómo, cuáles son esos signos de shock? Si yo veo a una persona que está pálida, que está en cierta medida inquieta o definitivamente se está comprometiendo de conciencia, claramente esa persona podría estar cayendo o podría estar encaminándose hacia el shock. ¿Qué tipo de shock en este caso? Un shock hipovolémico, en donde la volemia, la cantidad de sangre circulante a través del sistema circulatorio, va disminuyendo
Y al disminuir la cantidad de sangre circulante, el corazón no va a poder bombear la suficiente sangre. Entonces, si el paciente, si llegamos a un lugar y lo encontramos pálido, no responde a estímulos verbales, no responde a estímulos táctiles, tiene una respiración jadeante, probablemente es que haya perdido mucha sangre y nos acerquemos al shock, que puede ser la antesala al paro cardiorrespiratorio. ¿Ya? Ojo con eso, porque puede llegar a ser una situación en la cual ustedes pueden participar y pueden identificar y podrían llegar a salvarle la vida al afectado. Tenemos acá las heridas contusas, aquellos, por ejemplo, un piedrazo que pueda llegar, que tenemos que ver. Vamos a ver si es que, obviamente, identificar el sitio del golpe. No es lo mismo recibir una piedra en el muslo a recibir una piedra en la cabeza. Claramente no. ¿Dónde está ocurriendo? O sí, ¿dónde está ocurriendo esta contusión? Para que de esa manera podamos aplicar frío local, para que de esa manera podamos aplicar frío local y si es que ha sido en una extremidad, elevar la extremidad para poder evitar el edema, la inflamación y ojo con eso, ojo con esto también, que a veces son los famosos chichones o los moretones, que son hematomas que jamás se deberían reventar. Es como tratar de reventar este tremendo hematoma. Este sería un moretón, como lo veíamos en la clase pasada, y en realidad un poco de frío andaría bastante bien. Pero este hematoma también se beneficiaría del frío, pero no vamos a hacer nada, ¿ya? Pero sí, en este caso, ameritaría colocar frío y trasladarlo rápidamente a un centro asistencial para que pueda ser evaluado, porque eventualmente esto podría seguir aumentando de tamaño al punto de generar una compresión de nervio óptico, por ejemplo, y podría eventualmente generar una ceguera o incluso el ojo podría empezar a comprimirse, disminuir su diámetro, comprimir al punto de, incluso al punto de sufrir daño, o incluso podría llegar a la protrusión o enucleación que le llaman eh, del ojo, ¿ya? Así que ojo con eso, ¿ya? Y claramente derivar a un centro asistencial. Entonces, no olvidar, necesitamos evaluar la extensión y la profundidad. ¿Ya? Eso es clave. Debemos de evaluar la existencia de cuerpos extraños en la herida. Ojo también con las lesiones por aplastamientos, porque no solo va a ocurrir una lesión de un tejido como puede ser la piel, sino que también puede ocurrir compromiso del músculo, puede incluso existir compromiso de sistema óseo, ¿ya? Y claramente eso podría llegar a, como dice acá, perder su funcionalidad y la amputación. ¿Por qué nos preocupa tanto el cuidar la herida, el lavar la herida, aquellas heridas que puedan ser lavadas? ¿Por qué importa aplicar desinfectantes si es que contamos con ellos, si es que la herida no es muy extensa? ¿Por qué? Porque una herida infectada va a impedir el proceso de cicatrización y además podría afectar órganos vecinos, ¿ya? Estas heridas tienden a infectarse 72 horas posteriores a la lesión, ¿ya? ¿Y cómo vamos a saber que esa herida se está infectando?
va a aparecer secreción purulenta, va a seguir aumentando de volumen. Perilesión, vamos a observar una coloración rojiza, el dolor no va a ceder e incluso podríamos oler desagradable, sentir un olor desagradable, ¿ya? Y en ese caso, claramente, una curación diaria podría ayudar a mejorar el cuadro y que el proceso pueda evolucionar de una manera satisfactoria. Ojo con los ancianos, con los bebés, con los diabéticos, las personas enfermas, porque tienen varias condiciones que lo hacen que una herida en esos pacientes sea difícil de recuperar. Tienen problemas con la cicatrización, tenemos un sistema inmune que a veces no está eh, eh, muy atento para poder identificar microorganismos y pueden eh, eh, colonizar y pueden infectar una herida, o en el caso contrario, pueden tener sistemas inmunológicos inmaduros o deficientes, y eso lo hace mucho más vulnerable a que los microorganismos puedan ubicarse en la herida y puedan iniciar la extensión del daño. ¿Ya? Ojo con estas regiones, rostro, genitales, porque son áreas, por ejemplo, rostro, ojos, nariz y genitales que a veces quedan descubiertas. No hay muy buen aseo y pueden contribuir a que la herida se extienda. ¿Ya? Eso. ¿Qué factores pueden complicar la evolución de una herida? Desnutrición, obesidad. Ojo con aquellos pacientes que toman aspirina, están en radioterapia, consultan, son usuarios de anticoagulantes y corticoides. ¿Por qué? Porque se va a ver afectada la coagulación y la generación de la costra que va a permitir recuperar la indemnidad de la piel, la continuidad de la piel. Ojo también con los hábitos higiénicos y, como les decía, edades avanzadas, a veces la epidermis, la piel, tiende a ser más delgada, seca, menos elástica y pigmentada, por tanto, no cumple muy bien la función protectora, ¿ya? Ojo también con los recién nacidos, porque el sistema inmune está inmaduro. Había quedado pendiente, encontré esta diapo, esta imagen que nos ayuda a clasificar las hemorragias, que pueden ser arterial, venosa, capilar. Si es arterial, vamos a observar que la sangre va a tener una salida intermitente, pulsátil, de un color rojo, brillante, versus la sangre venosa, que tiene una salida continua, que también es roja, pero es más oscura, y la capilar, un sangrado capilar, que tiene poca cantidad de sangre roja. ¿Cuáles van a ser los primeros auxilios en la hemorragia? Vamos a tener que acostar a la víctima, si es que contamos con guantes, los vamos a tener que utilizar. Tenemos que descubrir la zona posible de daño, donde está el sangrado, y lo que vamos a hacer es aplicar compresión por lo menos 5 minutos. ¿Ya? ¿Para qué? Para poder disminuir la cantidad de sangre que sale y de esa manera poder disminuir el flujo y formar un tapón, ¿sí? Un coágulo que tienda a cubrir la arteria, vena, herida. No olvidar también que la compresión en el caso de sangrado arterial tiene que ser proximal al sitio de la lesión, y si es venosa tendría que ser distal al sitio de la lesión, ¿ya? Y si es que el sangrado ocurre en alguna extremidad, tendríamos que
Por ejemplo, si es en la zona de extremidad inferior, en alguna vena a nivel de tobillo, tendríamos que elevar la sangre, tendríamos que elevar la extremidad y además agregar compresión. ¿Ya? Interesante esto porque esto es súper frecuente y eso, porque lo otro sí es válido. Cubrir, limpiar, trasladar, pero tenemos que saber identificar. Tenemos que saber identificar, porque esto también ocurre en pacientes que sufren infartos agudos al miocardio. Sufren esto. ¿Y qué puede ocurrir? Si hay una pérdida masiva de sangre, ¿qué vamos a observar? Vamos a observar una alteración del pulso, ¿ya? Y podría estar rápido, por eso tienen que, espérense. Por ejemplo, si yo les pregunto, em, pulso radial, ¿a quién le pregunto? A Fernanda, Fernanda González. Profesor, dígame. ¿Dónde usted tomaría el pulso para saber si es que esa persona está viva o está muerta? El pulso se supone que, bueno, en algunos casos hay gente que toma el pulso como en la partecita del cuello para el tema de, ¿Ya? ¿Usted sabe tomar el pulso a nivel, ese sería el pulso carotidio? ¿Usted claro, podría contarnos contar la cantidad de pulsaciones que tiene en su cuello? por minuto? Hagámoslo en 15 en honor al tiempo, y después lo multiplicamos por 4. ¿Le parece? Ya, 15 segundos, de un minuto para tomar el cronómetro. Yo lo tengo acá. Cuando yo le diga ya, usted empieza a contar. Ok, Sería mucho pedirle que encienda la cámara para que sus compañeros puedan ver en la zona en donde ubica sus dedos para ubicar el pulso ahí carotídeo. espera, Sería la mucho, cámara. Fernando. Ya, buenísimo, Fernando. Gracias. No se preocupe. Usted me dice. Ya, a la cuenta de tres. 1, 2, 3. Vamos. Ok. ¿Cuánto? 20. 20. 20 por 4, 8. 80. Un poquito elevado, Fernanda. ¿Qué quiere que Estoy le diga? hipertensa. No sé Ya. si ¿En influye. serio? ¿En Sí. serio? Mm. ¿Pero cómo tan joven? Es hipertensión primaria, es por mi parte de mamá. ¿En serio? Ujú. Wow. Ya pues. Entonces, ojo ahí. ¿Por qué? Sí, Porque si sus pulsaciones comienzan a aumentar demasiado, claro, en primera instancia, en el caso de hemorragia, de shock, claro, el corazón va a tratar de latir más rápido para poder seguir bombeando la cantidad de sangre que necesita el cuerpo. Pero en la medida que ya pierde mucha sangre, el pulso se va a volver débil y va a ser muy difícil la palpación. Entonces, tenemos ahí pulso carotidio, generalmente con estos dos dedos, no sí, sé si por se ve eso. exacto, ¿sí? Y si no, pulso radial, acá, en esta zona. ¿Se ve, no es cierto? ¿A esta altura? Mi mano se ve. Sí. Se ve mi mano, ¿cierto? Ujú. Claro, sería como en esta zona. Es como del pulgar hacia atrás, en esa zona. Ahí. Ahí. Ahí, En esa zona. Exacto. Más tirado hacia el pulgar. ahí.
Ahí y con los dedos así. Ahí sí. ¿Sí? Sí. Entonces, y en el caso de que no puedan percibir pulso ni carotidio, ni radial, uno podría, después pueden hacerlo, pulso femoral, que es a la altura de la ingle. Ingle, ¿ya? La ingle, ¿sí? Ahí donde nace el fémur, la extremidad inferior, en la zona. Ahí después pueden buscar pulso femoral para no mostrar nada. Entonces, necesitamos saber por qué, porque lo más probable es que cuando nos enfrentemos, como ya le estoy haciendo un avance de lo que puede venir más adelante, vamos a tener que identificar si es que el paciente está efectivamente en... Esto es clave porque tenemos que saber si es que el paciente está en paro o no. Si es que el pulso inicialmente era 100 y después empieza a caer 70, 60, 50, 40, 10, ese paciente va a caer sí o sí en un paro cardiorrespiratorio y vamos a tener que realizar maniobras o compresiones torácicas. Entonces, ojo con eso, ¿ya? Muchas gracias, Fernando. Ya, entonces tenemos que evaluar el pulso. Tenemos que ver si es que está respirando demasiado rápido, más de 20 por minuto, y si es que la respiración es superficial o incluso podría llegar a ser profunda, tipo gaspeo, como un pez debajo, fuera del agua. Vamos a tener que ver la coloración de los labios. Vamos a tener que palpar si es que la piel está fría, si es que la piel está sudorosa, si es que las pupilas están dilatadas como un verdadero plato. ¿Ya? Eso es súper interesante. Y si es que el paciente tiene alguna alteración del nivel de conciencia, si está semiconsciente o sin respuesta a estímulos del medio, como les decía la vez anterior. Don José, no responde don José. Y uno, ese sería el estímulo verbal. Después uno pasa al estímulo táctil. Don José, don José. Y si no responde don José, y si además está respirando rápido o está jadeando, y si además no le encontramos pulso, lo más probable es que ese paciente esté en paro cardiorrespiratorio. Y ahí vamos a tener que hacer compresiones torácicas. Entonces, es importantísimo que después en algún momento puedan ustedes tomar el pulso carotidio, puedan pasar al pulso radial y de esa manera puedan identificar si es que esa persona tiene una función cardíaca adecuada, ¿ya? Lo otro, puede también ocurrir que existan náuseas y vómitos. Así que tenemos que ir sumando toda esta lista de signos y síntomas que nos van a dar cuenta de la gravedad del cuadro. ¿Ya? Obvio, en el sangrado es como eh, problema, sangrado. Objetivo, prevenir sangrado. Acción, compresión. Listo. En el caso de que sea arterial o venosa o capilar, vamos a tener distintos tipos de acciones. Si es venosa, compresión sobre el sitio del sangrado. Si es arterial, antes del sitio de la lesión, ¿sí? Sangrado. Y lo que vamos a tener que hacer es trasladar sí o sí a un centro asistencial o esperar que la ambulancia llegue si es que el paciente ya está con claros signos de hipovolemia o shock. ¿Ya? Entonces, como les decía, si es una hemorragia capilar como cuando uno se cae en bicicleta y tiene un pelón extenso, podríamos eventualmente lavar la zona con agua, realizar una coreodoción simple, echar un poquito de un antiséptico y vendar. Listo. Ok. Cuando es una hemorragia venosa,
Tenemos que comprimir por 5 minutos contados con reloj. Tenemos que poner un apósito o paño limpio sobre la herida. Elizabeth accedió. Tenemos que colocar un apósito limpio sobre la herida. Tenemos que levantar la extremidad afectada, sobre todo si es extremidad, si es que son extremidades, por ejemplo, si es eh, eh, extremidad superior o extremidad inferior, podríamos eventualmente elevarlas para que disminuya el sangrado. Y eso. Si la hemorragia no se detiene, con la presión directa y el apósito está empapado, lo que les decía, no tenemos que retirarlo, sino que tenemos que colocar otro encima y seguir presionando. ¿Ya? En el caso de hemorragias arteriales, vamos a colocar un apósito o paño limpio sobre la herida, levantar la extremidad y ubicar, palpando la arteria de la zona afectada y comprimir fuertemente en el sitio y proximal a la herida. ¿Ya? Nuevamente tenemos que colocar al paciente en una posición horizontal, abrigar, ¿ya? Para que no caiga la temperatura, para que no disminuya la temperatura. Y acá dice que el uso del frío ayuda, ya que puede producir vasoconstricción de los vasos sanguíneos, pero una vez que la hemorragia esté contenida, ¿ya? Y trasladar de una manera prioritaria. Entonces, no se olviden de esto. Ante una hemorragia, ¿qué tenemos que hacer? Controlar la hemorragia. ¿Qué tenemos que hacer? Aplicar un vendaje o compresión, o un vendaje compresivo para incorporar los dos conceptos. Y dice que hay una hemorragia que es profusa, ¿ya? Y que, claro, puede llegar a ser producto, que puede llegar a ocurrir por un traumatismo de una o varias arterias. A ustedes les mencionaba el caso de un muchacho que cayó en moto, chocó en moto y sufrió una amputación traumática de su extremidad, de su tibia, de su rodilla hacia abajo. Y ahí lo único que quedó por hacer, debido a que tenía una lesión vascular extensa, vena extensa, arteria extensa, capilar extenso, lo único que quedó fue la aplicación de torniquete, ¿ya? Y claro, torniquete ¿cuándo? Cuando ya no podemos controlar el sangrado y si la extremidad ya fue amputada, porque ahí ya no tendríamos nada más que preservar, ¿ya? Eh, Ahí se... Ya, vamos, tirémosla para abajo. Ahí. Tenemos acá primer auxilios en quemaduras. Lo primero que tenemos que hacer es que sabemos que las quemaduras pueden ser producidas por agentes físicos, agua caliente, agentes químicos, algunos corrosivos, electromagnéticos, muchos pacientes que llegaban a la UCI llegaban por descargas eléctricas y en menor medida por sustancias radioactivas. ¿Qué tenemos que identificar acá? Claramente tenemos que identificar la profundidad, ¿ya? Si es tipo A, solamente hay un enrojecimiento de la piel, ¿ya? Dolor intenso sin ruptura de la piel. La típica quemadura por sol, ¿ya? Se quedó dormido en la playa después del almuerzo y experimentó una quemadura cuya profundidad fue catalogada como tipo A, primer grado. Después pasamos, si se quedó dormido más de 2, 3 horas en el mismo sol, después de haber almorzado, día domingo, eh, podríamos perfectamente pasar a una lesión tipo A, pero de segundo grado, caracterizada por eritema, dolor y aparición de ampollas, comúnmente llamadas, o técnicamente flictenas, ¿ya? Y acá lo que se afecta es la epidermis,
y la dermis, pero no afecta las capas más profundas de la piel donde ocurre la formación de las células epidérmicas, ¿ya? O células cutáneas. Entonces, después pasamos a la B, en donde la profundidad es mucho mayor y es posible observar una piel sangrante o carbonizada y generalmente son indoloras. ¿Por qué? Porque el fuego o la quemadura o cualquier elemento químico que haya caído sobre la zona destruyó todas las terminaciones nerviosas, ¿ya? Así que vamos a poder identificar eso nuevamente, observar, ver qué tipo de quemadura es, ¿ya? ¿Qué tipo de quemadura es? Y luego tenemos una tipo A-B, que es mixta, que combina áreas del cuerpo con lesiones tipo A y áreas del cuerpo con lesiones tipo B, ¿ya? Acá tenemos las de primer grado, en donde son quemaduras que afectan la primera capa de la piel, la epidermis, ¿ya? Generalmente se colocan rojas, enrojecidas, duelen mucho, ¿ya? Y sin ampollas o flictenas. Y solo debemos de proteger, cubrir, no volver a exponerse al sol. En cambio, las de segundo grado son quemaduras que afectan la primera capa de la piel, la epidermis, y la dermis, ¿ya? El sitio de la quemadura se ve de color rojo, aparecen flictenas o ampollas y hay inflamación y dolor, ¿ya? Y ahí se hace necesario la utilización de gas estéril para evitar que estas flictenas o ampollas se infecten y puedan generar alguna complicación extra a la piel ya dañada. No olvidar que la piel tiene funciones, muchas funciones, y una de ellas es termorregular, regular la temperatura corporal, de protección y evitar la pérdida o salida de líquidos. Entonces, cuando llegamos a una quemadura en tercer grado, acá ya ocurrió la destrucción de la primera capa, la epi, sobre la piel, la dermis, y además alcanza el tejido subcutáneo. Y acá puede verse la quemadura blanca o carbonizada, con ampollas, con inflamación y poco dolor o nada de dolor, por lo que les decía previamente. La profundidad es mucho mayor y puede quemar o puede dañar o afectar las terminales nerviosas, ¿ya? Y acá siempre trasladar a un centro de asistencia. Acá me acuerdo que en mi internado eh, me tocó estar en la posta central, en la unidad de quemado, y gran quemado, llegaban pacientes gran quemados. Y sí, era súper chocante el hecho de ver cómo personas tenían una gran extensión, ¿ya? Una gran extensión de su superficie corporal afectada, pero además quemaduras en tercer grado. Era fuerte, ¿ya? Para poder ver la extensión, se utiliza la regla de los 9 o escala de Berkow para poder evaluar, como les digo, la superficie corporal. Un 12% de la superficie corporal comprometida podríamos perfectamente considerarlo ya en estado crítico. Y eh, tenemos un 50% de superficie corporal comprometida, ya existe un aumento de la probabilidad de que muera. ¿Ya? Y para eso tenemos esta escala de los 9 y es interesante cómo finalmente en la cara, cuando hay, interesante eso, no se olviden de esto,
porque claro, siempre puede ser peor. Porque claro, uno puede pensar, ya, ok, una quemadura, fíjense, si yo me quemo el brazo, tengo 4,5 por anterior, pero también tengo 4,5 por posterior. O sea, si me quemo solo el brazo, tendría un 9%. Ok, pero fíjense que si uno logra observar que hay una quemadura de cara, se da por hecho, así es, así de categórico, si uno observa signos o síntomas de quemadura de la cara, sí o sí va a existir quemadura de vía aérea, sí o sí. Y eso, imagínense un humo caliente, imagínense ese humo caliente entrando por sus vías respiratorias. Terrible. Y claramente ese humo caliente o, o ese fuego incluso puede generar una inflamación de las vías aéreas. ¿Y qué pasa cuando las vías aéreas se inflaman? Disminuye el diámetro por donde entra el aire. Por tanto, aumenta mucho la dificultad para respirar. Y si aumenta demasiado la dificultad para respirar, probablemente ese paciente llegue al punto en donde es tal el edema que tienen las vías aéreas que puede llegar a cerrarse por completo, no entra nada de aire y puede caer en un paro cardiorrespiratorio. Interesante esto. Recuerden, cada vez que, nunca uno quiere enfrentarse a estas situaciones, pero recuerden que cada vez que vean una quemadura de cara, tienen que asumir de que ha ocurrido una quemadura de vía aérea y si es que hay una quemadura de vía aérea, tienen que considerar la probabilidad de una dificultad para respirar progresiva que podría llegar al punto de producir una obstrucción completa, un cierre de la vía aérea con incapacidad que tiene, con una incapacidad del paciente de poder introducir aire a sus pulmones. Y eso claramente es crítico. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer? Y ya con esto después vamos a hacer una pausa. Retiramos a la víctima, obvio, no vamos a dejar que se siga quemando, lo vamos a tratar de sacar del sitio del sitio del suceso, ¿ya? Y vamos a tratar de cubrirlo con una manta para poder ahogar el fuego, nada más que eso. No le, claro, acá a veces hay personas que le tiran extintor, gas de, no sé si sea la medida más óptima. Yo voy por la idea de cubrir con una manta para poder ahogar el fuego, disminuir la cantidad de oxígeno y de esa manera el fuego se pueda extinguir, ¿ya? Y que la víctima pueda rodar por el suelo. Si es química, la quemadura es química, lavar con abundante agua. Si son con líquidos calientes, retirar inmediatamente la ropa y lavar con abundante agua para disminuir la carga calórica y evitar que el agua caliente siga penetrando, siga profundizando su efecto. Si es por sol, debemos trasladar a una zona con sombra, obvio. Y si es eléctrica, ojo con esto, no, si ustedes ven que el paciente se está sacudiendo, lo primero que tienen que hacer es cortar la corriente eléctrica. No vayan a tocar a ese paciente, porque en vez de un lesionado vamos a tener dos lesionados, ¿ya? Y si es que tienen un palo seco o varillas plásticas, traten de retirar los cables, no usar, por razones obvias,
agua ni objetos metálicos, ya que son buenos conductores. ¿Ya? ¿Qué otra cosa? Algo que puede ser un poco, ya, ¿y esto por qué? Porque probablemente en el caso de las quemaduras va a ocurrir edema. Se van a empezar a inflamar los deditos, se puede llegar a inflamar la muñeca y eso perfectamente podrían llegar a estrangular el dedo y podrían disminuir la irrigación y podrían finalmente... Ahora, ¿cómo sacar un anillo de un dedo completamente edematizado e inflamado? Difícil. ¿Ya? Así que si logran percatarse de eso, traten de realizarlo, ¿ya? Y accesorios que puedan producir compresión, sí, claramente la idea es evitar que el edema, la inflamación siga su curso, ¿ya? Nunca tirar las prendas en caso de que estén pegadas al cuerpo, y ahí podríamos ocupar tijeras. Acá. Limpiar con abundante agua. En la mayoría de las veces no vamos a tener una solución salina y debemos de dejar correr el chorrito para que pueda disminuir la temperatura de la piel, ¿ya? Eh, si hay compromiso de la piel extensa y la piel, como sabemos, tiene una función termorregulatoria que ayuda a regular la temperatura, deberíamos cubrirlos, ¿ya? Cubrir con trapo limpio, preferentemente gas estéril, obvio, y trasladar a un centro asistencial. Dar de beber agua, si es que el paciente lo permite, no le vamos a dar agua si es que el paciente está comprometido de conciencia, porque probablemente toda esa agua pueda pasar a pulmón y pueda desarrollar una neumonía aspirativa. Y lo que vamos a realizar en términos generales es enfriar el área quemada durante minutos aplicando agua fría. Acá dice, retire las prendas que están ajustadas cerca de la lesión. Y obviamente el riesgo de infección aumenta por el hecho de que la piel es la que nos cubre de microorganismos externos. Vamos a tratar de vendar o cubrir, pero sin que apriete la zona quemada y según la profundidad y extensión, claramente deberíamos llevarlo a un servicio de urgencia. Lo que no deben hacer frente a una quemadura es, ojo con esto, porque es muy distinto el punto 1 al punto 2. Retire prendas ajustadas. O sea, ¿es posible retirar prendas? Sí, pero que no están adheridas a la zona quemada. ¿Por qué? Imagínense ustedes, si la ropa está adherida a la zona quemada y nosotros vamos a retirar esa ropa, probablemente podamos arrancar piel que pudiese estar en una situación intermedia y podríamos aumentar el daño. No, esto es de perogrullo. No romper las ampollas o flictenas. No aplicar cualquier tipo de crema. No hacer presión y no usar antisépticos en aerosol. Ya, chicos, chicas. ¿Dudas hasta ahora? Buenas noches. No sé, disculpe la hora. ¿Quién? Fernanda. Ah, ya. Viste que está bien. Dudas, consultas. No, profe, hasta ahora no. Ya, ok. Solo Gracias. saber si nos va a poder enviar el PPT. Oh, no le pregunté a Alejandra si es que era factible o si es que estaba considerado dentro de Ah, los, como de los requisitos. Le voy a preguntar y bueno, les voy a contar, ¿ya? eso también tenemos que ver el material que está arriba del aula. O sea, del ¿cómo se llama? Ay, En sí, pues, del talento. aula. Sí, 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 aula talento local. Sí,
Sí, Ya. porque yo ingresé el otro día y ya hay material y están como las pruebas. Ah, Sí, eso. ya. Ya, ahí creo, no sé cuánto tiempo deberían, claro, porque me imagino que para poder realizar la prueba tienen que tener por lo menos un par de clases para poder resolverla. Es que dan como primero una PPT, ¿Ya? un video y después sale como la actividad. Ah, ya. Y eso como Ya. que te dan al final del curso, te dan, bueno, en los cursos anteriores, te dan un tiempo, ellos dicen después que terminen la cantidad de clases que tenemos con usted, ¿Ya? nos dan como un tiempo establecido para hacer esa actividad o curso, pero obviamente el que quiera las puede ir haciendo antes. Yo estuve intrusiando un poquito ahí, Ya. Muy bien, pues. así Muy bien. que Muy igual aplicado. está pendiente, también le iba a preguntar a Alejandra o a Macarena, que es la que está con en nuestro curso, que si ¿Ya? ya podemos partir haciendo eso. Yo creo que sí. ¿Ya? Ahí, mira, todas estas dudas las voy a anotar para que podamos tener, para poder resolverlas. Ya, ¿Ya? profe. Gracias. Disculpe por no prender la cámara, pero es que no sé qué le pasa. Estoy del computador y no, No, está bien. no, s- Nada. no sé Les, qué. les- les voy a pedir después que puedan prender su Sí, yo cámara. lo Ahí voy a arreglar esta cosa. yo, ya. Pues, Aquí, profe. vale, muchas. Ahí. Entonces. pu- 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 Ya. Entonces. ¿Se acuerdan que ya terminamos quemadura? Y recuerden las fracturas. Primeros auxilios en fracturas. Amerita, yo creo, un pequeño repaso por el hecho de que eh, también pueden llegar a ser súper frecuentes y a veces tienden a, a realizar algunas medidas o tomar algunas medidas que pueden ser un poco contraproducentes. Entonces, es necesario dejar algunas cosas en claro. Y fractura, hay una discontinuidad en la superficie ósea, ¿ya? Que puede ser por golpe, fuerza, tracciones, que... espérenme un momento. Ya, ahora sí. Y que, claro, superan la capacidad plástica del hueso. Y por tanto, el hueso sufre una fractura. El hueso, acá dice, se parte o rompe debido a la presión que se ejerce sobre él. ¿Qué es lo que vamos a observar? Y esto uno puede llegar a diferenciar un mero golpe, un mero esguince, un mero golpe intenso en que el dolor es de moderado a severo. Todas aquellas personas que se han fracturado alguna vez saben de que el dolor no es... no es leve, duele muchísimo, ¿ya? Aunque pueden haber algunas variantes, por ejemplo, dependiendo del sitio de fractura y el umbral para el dolor de esa persona. Inmediatamente ocurre impotencia funcional, ¿ya? Que dificulta la movilización del segmento. A veces cuando me he caído en bicicleta, rápidamente empiezo a ver si es que, ya, puedo mover la mano, ya, perfecto, no es fractura. Pero la vez que me caí y me fracturé, no podía movilizar la mano y claramente se observó una deformación importante y claramente supe que no era un esguince, no era una contusión, no era una luxación, sino que era una fractura. Y como les digo, deformación característica de los segmentos óseos y eso asociado a hinchazón, aumento de volumen, inflamación, coloración azulada, el típico moretón producto de la equimosis, ¿ya? Y que puede llegar a ser también
un, un- una equimosis y un hematoma, ¿ya? Pero en menor medida, ¿ya? Puede haber un chasquido, un crépito que llaman los traumatólogos, que es producto del choque de ambas superficies óseas. También es signo inequívoco de fractura. Y en el caso de que la fractura sea expuesta, podríamos eventualmente ver una superficie blanca, blanquecina, que se asoma a través de la piel, fractura expuesta con claridad, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer acá? No es mucho lo que podemos hacer, salvo tratar de inmovilizar en la posición en la que quedó la extremidad fracturada. Y acá está importante, sin intentar volver el hueso a su lugar. Eso sería una maldad tremenda con cualquier material. A veces si es fácil, o por ejemplo, si es dedos digital, claro, típicamente se describe el uso de los palitos de lado con scotch, ya, perfecto. Pero cuando tenemos fractura de muñeca, fractura de codo o fractura de extremidades inferiores, probablemente vamos a tener que mover en bloque la superficie o inmovilizarlo con cartón y un vendaje alrededor del cartón. La idea es no movilizar el segmento, ¿ya? Y no es mucho lo que podemos hacer, trasladarlo al centro asistencial. En el caso de que la fractura sea abierta, vamos a cubrir con apósito o un paño limpio la herida. Ya piensen que es el hueso expuesto y obviamente el hecho de que sea un hueso expuesto aumenta mucho la probabilidad de que ese hueso se pueda infectar. Podríamos enfrentarnos a alguna hemorragia, ¿ya? Obviamente ahí vamos a volver a repasar los conceptos de hemostasia. Vamos a tener que ver de qué manera podemos contener esa hemorragia e identificar si es venosa, arterial o simplemente capilar. No vamos a tocar, mover o acomodar el hueso y vamos a inmovilizar sí o sí para luego trasladarlo de forma segura. Las luxaciones, ¿alguien se ha luxado acá? ¿Alguien, algo? ¿Alguien se ha luxado algo que a lo mejor nos pueda ayudar con su experiencia? Yo de luxaciones no tengo nada. Fracturas sí. ¿Alguien se ha luxado el hombro, por ejemplo? Profe, no está Consulta la luz. compartiendo. ¿Perdón? Disculpe, no está compartiendo por si acaso. La No, gente. no, pero ¿por qué? A mí me tienen que decir. Ahí, comparte. No, no. Me pasó lo mismo la otra vez. Ya, entonces, ahí está. Sí, exacto. Eso con las fracturas, ¿ya? Primera opción en fractura, inmovilizar sin intentar volver el hueso a su lugar, con cualquier material, ¿ya? Con lo que tengamos a mano, cartón, un trocito de madera, palito de helado, una venda, o puede ser la misma prenda de vestir que a lo mejor pueda servir para inmovilizar lo que sea, pero la idea es poder evitar que esa extremidad quede expuesta a la movilización, ¿ya? Y como les decía, fractura abierta, sí o sí tenemos que cubrir con paño limpio. Piensen que es un hueso que no está para nada expuesto al ambiente, al exterior. Tenemos que cubrirlo rápidamente para evitar quizás alguna infección del hueso y alguna osteomielitis. Las luxaciones. ¿Alguien se ha luxado alguna vez? Vuelvo a hacer la pregunta. Porque yo No, tengo la profe. duda. No por La acá. luxación es cuando uno se desencaja la articulación. Exactamente, sí. Yo en el colegio me luxé el tobillo. Uh,
ya. ¿Y dolía? Como el infierno. Ya. Tú- sí, duele muchísimo. ¿Alguien más? ¿Alguien más que se haya luxado? ¿No? Y claro, la definición más técnica es una pérdida de continuidad o pérdida de contacto de las superficies óseas. Y obviamente, claro, cuando ocurre este desplazamiento excesivo de una articulación al punto de desplazarse y salir de su lugar, obviamente las estructuras, los estabilizadores pasivos que se llaman, tales como ligamentos y los músculos pueden llegar a sufrir bastante. Eh, Me ha tocado reducir luxaciones de mandíbula y son muy dolorosas. Hombro no me he metido, pero sí, pues, sí he visto luxaciones de hombro, pero no me ha tocado reducirlo. Pero sí son súper dolorosas. Y en ese caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a observar, ya vamos a ver la intensidad del dolor. Vamos a ver, incluso está el dolor que puede llegar a producir desmayo en algunas personas. ¿Ya? Tiende a disminuir en intensidad, pero obvio, vuelve al momento de movilizar la extremidad. Impotencia funcional, ese segmento corporal que ha sufrido la luxación no funciona adecuadamente. No voy a poder levantar el brazo, no voy a poder tomar un peso si es que tengo el hombro luxado. ¿Ya? ¿Perdón? Ya también podríamos observar una deformidad por un aumento de volumen. ¿Qué vamos a hacer? Al igual que la fractura, vamos a inmovilizar la articulación, vamos a indicar reposo absoluto de esa zona, vamos a llevar al servicio de urgencia. ¿Para qué? Para que sean ellos los que realicen lo que llaman la reducción de la articulación. ¿Ya? Eh, sí, yo creo que ellos son los capacitados porque puede existir la posibilidad de que al momento de reducir la extremidad, la articulación, podamos pasar, no sé, podamos comprimir algún vaso, alguna arteria, algún nervio y podríamos ser responsables más que de brindar auxilio, ayuda, contribuir a la recuperación, podríamos estar siendo, como llaman por ahí, iatrogénicos, o sea, estar produciendo daño. ¿Ya? Los Profe, esguinces, perdón, disculpe, ¿y por qué dígame. pasa eso? Uf, ¿Hay alguna eh, causa mira, o no? se pueden describir en distintas causas. Generalmente son traumáticos. Por ejemplo, en hombro, eh, desde el punto de vista anatómico, el hombro tiene una zona que tiene menos cobertura de ligamento, por así, a nivel de hombro. Voy a mencionar eso. Entonces, tiene una zona que no está cubierta por ligamento, ¿ya? Y queda una ventana por donde precisamente es ahí donde ocurre la luxación, que es en la cara anterior. El ligamento es con forma de Z y eso establece cierta estabilidad y a veces cuando tiene un desplazamiento, por ejemplo, el brazo extendido hacia posterior, existe la probabilidad de que la cabeza del húmero pueda salir por esa zona que no está cubierta por el ligamento con forma de Z, ya el glenumeral. Ahí ya uno se pone más técnico, pero generalmente son traumáticos. Por ejemplo, a nivel de cadera, acá también hay casos en donde hay personas que
no tienen una musculatura suficiente, no tienen suficiente estabilidad activa por parte de los músculos y la articulación tiende a ser mucho más hipermóvil y al ser hipermóvil con poca musculatura, se convierten en articulaciones mucho más vulnerables, ¿ya? Y eso ocurre también principalmente en pacientes postoperados de cadera. De hecho, ahora estoy atendiendo a una paciente que se había fracturado la cadera, no puse la foto, no, que se había fracturado la cadera y que por no realizar kinesiterapia, la musculatura le quedó súper débil y al no tener musculatura, eso la predispone a un riesgo aumentado de sufrir una luxación, ¿ya? Entonces, generalmente son de origen traumático, no sé, eh, puede ser incluso el pulgar también es súper frecuente que típico cuando el dedo pulgar va hacia atrás, tiende a luxarse, pero generalmente son traumáticos. Y si tenemos un trauma sobre una articulación inestable por pobre control muscular, por pobre masa muscular, vamos a tener un aumento del riesgo de luxación, ¿ya? Y la mandíbula a veces cuando realizan una apertura bucal demasiado excesiva, puede llegar a producir una pérdida de la continuidad a nivel mandibular, acá mandíbula. ¿Y Eso, eso es frecuente? Porque yo conocía al papá de una amiga que siempre le ¿ya? pasaba esto en la rodilla. ¿O Ah, para ya. esto existe una operación y que no le ocurra más? O Ah, siempre le va a ocurrir? ya, mira, puede ser que lo que tú menciones es Ujú. luxación de la rodilla, de la rótula. Ah, claro. Puede ser eso. Y Ujú, claro, precisamente para ese caso particular es por una debilidad de la musculatura estabilizadora de la rótula. ujú. Entonces, claro, como no tenemos un cuádriceps que estabiliza la rótula, vamos Ah, a tener una rodilla mucho más vulnerable que al momento de, por ejemplo, ponerse de pie, no con las rodillas bien ubicadas, sino que un poco más anguladas, se contrae el cuádriceps y hacia afuera tira la rótula y puede producir la luxación que es súper dolorosa. Esas son más fáciles de reducir. Tienes que tener la rodilla extendida y va a doler muchísimo. Lo otro puede ser por una variante anatómica. Estoy siendo un poco más técnico en este caso. ¿Por qué? Porque la rótula se mueve. No, voy a hacer. Después sí, podríamos quizás profe. hablar de eso, porque Sí, no si nos entro, retrasemos. Muchas gracias, sí, profe. porque si entro ahí, puede Sí, ser que la no. rótula tenga sea más plana, la Claro. vertiente externa puede que tenga el hueso femoral, puede que tenga alguna diferencia, y eso podría contribuir a que la rótula se luxe fácilmente. Pero para eso, claro, kine, fortalecimiento muscular full, y si es que a pesar de la kine se vuelve a luxar, hay unas cirugías en donde cambian la alineación del cuádriceps para poder tener un poco más de estabilidad. Así que eso, Ujú. Gracias, ¿ya? profe. Muchas gracias. Exacto, no de nada. Esas son las luxaciones y obviamente el dolor. ¿Y qué vamos a hacer? Inmovilizar la articulación, al igual que en la fractura, reposo absoluto y tratar de no mover el segmento óseo a la posición original, ¿ya? Que lo haga otra persona. ¿Quién ha presentado esguinces? ¿Quién se ha esguinzado algo? Yo también. También el Ricardo. Los dedos. Los dedos. Los dedos. ¿Cómo te esguinzaste los dedos? Yo jugué en el equipo de básquetbol de mi colegio. Entonces, Ah, los ya. golpes, me quince por lo menos 6 dedos el tiempo que estuve en el equipo del colegio. Ya. Wow.
y era por pelotazos que no alcanzabas a poner la posición de los dedos de una manera adecuada y... Pelotazo, ¿no? golpe al agarrar al balón, o uno caía y le pisaban la mano. Oh, wow, wow. ¿Y qué hacías ahí en esos casos? Lo que hice en varias ocasiones, cuando ya veía que el dedo estaba mirando para otro lado, ¿Ya? eh, con la mano izquierda, por ejemplo, tiraba el ¿Ya? dedo hacia atrás, o sea, el brazo derecho, y el otro brazo me hacía la presión por el otro lado, me lo enderezaba. Y Oh, ahí ya era ponerse hielo. ya. Ok, perfecto. Ahora, eso me imagino que puede haber sido un esguince grado uno leve, donde no hay lesión parcial de algunas fibras ligamentosas, pero en la medida que aumentamos en el grado del esguince, vamos a tener distintos grados de síntomas, distinta gradación de grado de sintomatología. Y claro, si es grado uno típico del tobillo, claro, si es un grado uno vamos a tener una pequeña inflamación, una pequeña equimosis, un moretón pequeño, pero si es grado 2 ese dolor va a aumentar, ese dolor va a aumentar, esa equimosis o esa eh, moretón va a aumentar y podríamos llegar al grado 3 en donde tenemos una ruptura completa del ligamento y claramente va a ocurrir eh, una acentuación o se van a intensificar la sintomatología, ¿ya? Esguince también dentro de esta categoría, podría caer, no sé, la ruptura del ligamento cruzado anterior de rodilla, por ejemplo, ¿ya? O algunos ligamentos a nivel de rodilla, rodilla tiende a ser muy vulnerable en este caso de los esguinces, junto con tobillo, ¿ya? ¿Y qué vamos a hacer? Entender de que en la medida que vamos aumentando el grado de lesión, vamos a tener mayor sintomatología, ¿ya? Entonces, si es un grado uno probablemente vamos a tener poco dolor, poca equimosis, podría seguir caminando y vamos a tener un aumento de volumen leve. Pero si tenemos un grado 2 un grado 3 toda esta sintomatología se va a acentuar. Vamos a tener, por ejemplo, en el grado 3 un dolor intenso, ¿ya? Vamos a tener un moretón importante, no solo en el tobillo, la parte exterior, sino que podría extenderse hasta en la parte anterior del pie o la parte posterior del pie. Claramente no vamos a poder seguir caminando. Probablemente este aumento de volumen va a ser mucho más marcado que si lo comparamos con un grado uno. ¿Qué vamos a hacer? Si es a nivel de tobillo, vamos a tratar de elevar la extremidad afectada, vamos a dar reposo y vamos a aplicar frío local. Si es en grado 3, probablemente ameritaría una radiografía de tobillo para descartar que no exista fractura en el caso de tobillo, ¿ya? Así que ojo con eso. Llegamos al TEC. Y acá, ¿qué es lo importante? Eh, Tantas lecciones que se pueden sacar de un traumatismo encefalocraniano. Eh, Finalmente es una de las primeras causas de muerte de la población de 20 a 40, ¿ya? Y sin duda, yo creo que eso es lo más complicado. Las secuelas neurológicas o el daño cerebral que ocurren en los casos más graves, ¿ya? Tan pronto ocurre el accidente, es como ocurren también los síntomas, ¿ya? Aunque hay algunos que tardan en aparecer y por eso nosotros tenemos que estar observando cómo se va desarrollando la sintomatología. Por ejemplo, imagínense un niño chico
no sé, 8 o 10 años, se pega un cabezazo con otro niño. Ok, ya, ¿podríamos hablar de un traumatismo encefalocraniano? Sí, perfecto. Y probablemente a ese niño no le pasa nada en las primeras 2 horas, pero tenemos que observar. ¿Por qué? Porque como dice acá, muchos síntomas comienzan a aparecer después. ¿Y qué pasa si a ese niño que ha sufrido un cabezazo con otro amigo y resulta que este niño comienza de repente empieza a convulsionar a las 2, 3 horas? Újale, ojo ahí. ¿O qué pasa si este niño comienza en un momento, en un par de horas más tarde, empieza a hablar incoherencias? O está recién despertando, durmió toda la noche, se pega el cabezazo y después resulta que empieza a tener somnolencia. Ojo con eso. ¿Por qué? Porque podríamos estar en presencia, o sea, estaríamos en presencia de un traumatismo encefalocraniano cuyas consecuencias las estamos viendo 2, 3, 4 horas más tarde. Así que la indicación ahí, junto con saber cuál es la definición de traumatismo encefalocraniano, es observar al accidentado. Y obviamente, dependiendo del sitio de la lesión, dependiendo del sitio del golpe, no es lo mismo un golpe frontal que un golpe temporal o parietal u occipital. Claramente no es lo mismo porque como el cerebro está distribuido, como las funciones cerebrales están distribuidas, probablemente si tengo un golpe a nivel occipital, ahí es donde se procesan los estímulos visuales y probablemente sea esa la sintomatología que comience a observar, probablemente comience tenga una visión borrosa o una visión de túnel o comience con alucinaciones o destellos. Probablemente eso me indica que el traumatismo ocurrió en la zona posterior, en la zona occipital. O si es que ocurre a nivel de lóbulo frontal o hueso frontal, en donde se almacenan varias funciones cerebrales, varias funciones cognitivas responsables de la atención. Entonces, capaz que el niño jugando en el colegio se pega un cabezazo y empiece a no prestar atención y empiece a mirar el techo y está inatento y empieza a tener un poco más inquietud, empieza a mover las manos y pone un poco más ansioso. Ojo con eso, porque puede dar cuenta de que algo debe haber ocurrido a nivel cerebral y que podría estar eh, un daño que podría estar en desarrollo. Entonces, ojo, tenemos que ver en casos de traumatismo encefalocraniano, tenemos que evaluar el nivel de conciencia, tenemos que preguntarle dónde estamos, qué día es hoy, dónde estás, ¿ya? Puede que aparezcan mareos persistentes, puede que aparezca cefalea, puede que aparezcan vómitos, ¿ya? Pero en el caso de que sea un daño más grave, podríamos claramente tener compromiso de conciencia progresivo. Una persona que respondía coherentemente a las preguntas va disminuyendo su nivel de conciencia. La cefalea, que al comienzo era leve, pero ahora ya es un dolor de cabeza insoportable, puede aparecer vómitos explosivos y puede aparecer agitación psicomotora. Y en última instancia podría llegar a aparecer convulsiones, ¿ya? Así que, nuevamente, vemos un caso en donde un paciente, ahí tenemos varias opciones. Uno se pone en distintos casos. Por ejemplo, si van caminando por la calle y observan a una persona que está convulsionando, algo debe estar ocurriendo en su cerebro que pudiese explicar esas convulsiones. Puede ser de causa metabólica, a lo mejor puede que no haya tomado desayuno, puede que sea una persona diabética que
que no tomó desayuno al salir apurada y ahora bajaron sus niveles de glucosa en la sangre y sus neuronas, la forma de manifestar esa ausencia de glucosa es a través de convulsiones. Pero si yo veo a una persona caminando por la calle que se cae de frente, no alcanza a poner las manos y se pega en la cabeza y rápidamente voy, me acerco, le pregunto cómo está, cómo se llama, me llamo María y después le empiezo a perder y ya empieza como a agitarse. Ojo con eso, porque y además aparece un dolor de cabeza intensísimo y además comienza a vomitar. Ojo, probablemente ustedes estén en presencia de un traumatismo encefalocraniano que puede desencadenar eh, en un daño cerebral irreversible. Eso puede que sea un poco majadero en ese sentido, pero lo que me interesa es que puedan identificar ustedes es los signos y síntomas que les demuestren o indiquen que algo está grave. Algo es grave. Si logran realizar una adecuada evaluación del paciente, si logran identificar que, por ejemplo, el paciente tiene una deformación en su muñeca, rápidamente puedan pensar, oye, probablemente sea una fractura, por lo tanto, voy a tratar de no mover, voy a tratar de llamar al centro asistencial para que lo vengan a buscar. Ok, listo, perfecto. No tengo mucho que hacer. Pero ¿qué pasa si, nuevamente, qué pasa si llego a una situación y veo una poza de sangre? Ustedes inmediatamente deberían pensar en que está perdiendo sangre. Y el profe en algún momento nos dijo que existía la posibilidad de que en la medida que se pierda la sangre, puede caer en una condición de shock. ¿Qué pasa si además de la poza de sangre alrededor de la cabeza o alrededor del brazo comienza a aumentar? Y además yo me acerco y veo al paciente que está pálido, que tiene las mucosas blancas y además está frío y además está sudoroso y además está hablando incoherencias y además le tomo el pulso y no le siento el pulso. Ojo, eso es grave, eso es grave, gravísimo. Entonces, la intensidad de la intervención tiene que ser proporcional a lo que ustedes están evaluando. Lo mismo vamos a ver más adelante cuando exista obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño, por un trozo de carne. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Vamos a mirar para el lado y esperar a que puedas? No, tenemos que actuar, tenemos que avisar, tenemos que llamar, tenemos que hacer algo. No podemos después de este curso simplemente, un curso más que me permite quizás obtener alguna calificación. No, esto puede salvar la vida de usted, no de ustedes, pero puede salvar la vida de algún cliente o puede salvar la vida de un familiar. Y después de este curso, lo peor que podría ocurrir es que teniendo la información no se haya logrado madurar y después se puedan ver expuestos a una situación en donde deberían que revisamos y que nunca la aplicaron. Yo creo que eso sería lo, lo más lamentable. Entonces, nuevamente volvemos. Tenemos que evaluar el nivel de conciencia, tenemos que preguntarle cómo está bien, estar ahí acompañando a la persona e ir evaluando. Oye, mira, hace un rato no me respondía bien y ahora me dice que se cree, no sé, un personaje mítico. Oye, algo está ocurriendo entonces.
Algo tienen que sacar en limpio de la evaluación que ustedes están realizando. ¿Ya? Ojo con eso. Ojo con eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que asegurar la respiración y la circulación, o sea, la perfusión o la circulación de sangre a través del cuerpo. Todo traumatismo encefalocraniano moderado o grave debe estar orientado a la reanimación cardiopulmonar. O sea, existe probabilidad, existe una alta probabilidad de que ese paciente pueda caer en un paro cardiorrespiratorio y, por tanto, necesitamos asegurar una vía aérea, una posición de la cabeza adecuada para que pueda entrar aire y también tenemos que estar asegurando una circulación efectiva, ¿ya? Esto es interesante. Siempre considerar la posibilidad de una lesión medular. El cuello no debe moverse para despejar la vía respiratoria. En este caso, se utiliza la tracción mandibular, ¿eh? Hacia adelante, pero lo que no pueden hacer es una hiperextensión del cuello, ¿ya? Ojo con eso, ¿por qué? Porque pueden llegar a producir una lesión medular, ¿ya? Y urge, por tanto, la inmovilización del cuello y en el caso de que no tengamos un inmovilizador de cuello, un cuello cervical, ¿sí? Un cuello cervical, cuello, ¿sí? Vamos a tener que mover en bloque sí o sí en compañía de otra persona. Collar cervical, ese era. Cuello cervical era, no, collar cervical. Entonces, el collar cervical, una vez que se instale, nos debe comprimir la zona cervical porque puede producir, sobre todo en esta zona, una disminución de la cantidad de sangre que vuelve del cerebro, ¿ya? No vamos a mover a la víctima, a no ser de que sea estrictamente necesario. Debemos estabilizar cabeza-cuello, poner las manos a ambos lados de la cabeza y debajo de los hombros, en esta posición, ¿ya? Y que la cabeza no se nos vaya hacia adelante. Siempre estar evaluando el nivel neurológico. Abra los ojos. Sí, caballero, caballero, no pasa nada. Respuesta motora, puede mover la mano, puede abrir los ojos, puede mover, siente las manos, no siento las manos, siente los pies, no siento los pies. Ojo, porque eso nos puede orientar a que ha ocurrido una lesión medular. Y eso, obviamente, se enciende la luz roja y nos obliga a actuar con mucho más cautela y si es que no hay algún riesgo inminente para la persona, deberíamos dejarlo tal cual y esperar a que llegue personal capacitado para poder movilizar al paciente desde el lugar donde se encuentra, pero de una manera mucho más segura. Acá administrar oxígeno, nadie anda con un tanque de oxígeno a no ser de que eh, haga pesca submarina. Y sí, es básicamente lo que podrían llegar a ser los reanimadores, ¿ya? Sí, estos son de introducir objetos en la nariz para descongestionar. A veces se introduce la sonda para poder sacar secreciones, pero si es que ha presentado un traumatismo encefalocraniano, no es recomendable porque no sabemos si es que existe una lesión en los senos paranasales y perfectamente podríamos pasar al cerebro con la sonda. Así que ahí queda. Y obviamente trasladar al centro asistencial más cercano. Y obviamente indicar si es que hay síntomas de gravedad que se instalaron inicialmente para poder diferenciarlos de aquellos que han ido apareciendo conforme transcurre el tiempo. ¿Ya? Traumatismo cervical, ahí tenemos la definición, estructura sumamente móvil, la columna cervical sumamente móvil,
y obviamente al ser hipermóvil, al tener muchos rangos de movimiento, también lo convierte en una estructura o en un segmento sumamente frágil o vulnerable a golpes o impactos de alta energía. Lo que les decía, generalmente en accidentes, en bicicleta, en piqueros. La otra vez me tocó atender a un muchacho que se había tirado un piquero y calculó mal y quedó con una lesión medular importante a nivel cervical, y quedó tetrapléjico, terrible. Y claro, uno se pone a pensar en todas aquellas cosas prevenibles, todas aquellas cosas prevenibles. Y también es una invitación para que cada uno de nosotros podamos estar ahí con autocuidado. Y claro, ahí lo primero que llama la atención es la incapacidad para poder mover y la incapacidad para poder sentir los segmentos. Y a veces, si puede que sienta extremidad superior, pero no sienta extremidad inferior. Ah, ok. Puede que esté en proceso, en lo que llaman el shock medular, en donde la médula responde como a modo de desconectándose, ¿ya? Pero sí tenemos que establecer un punto de inicio, un tipo, una lesión inicial, que a veces puede presentar una recuperación. Pero en lo que atañe a primeros auxilios, acá claramente lo primero que tenemos que observar es no mover a la persona, a no ser de que sea necesario. La cabeza sí o sí tiene que inmovilizarse en posición neutra, alineada. La idea es contar con un collar cervical, por eso nadie por la vida anda con un collar cervical en la cartera, en la mochila. Por eso, si no es absolutamente necesario mover al paciente, tenemos que avisar y esperar que personal capacitado llegue para poder realizar la inmovilización. No flexionar, no extender o rotar el tronco, porque puede ocurrir también que la lesión medular no solo ocurra a nivel cervical, sino que también a nivel torácico o a nivel lumbar, ya aunque es menos probable. Eh, pu- 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 pu. No se debe voltear a la víctima, ¿ya? A no ser de que el paciente comience a vomitar. Pero, como dice acá, se requieren dos personas para poder moverlo en bloque. Uno le gira la cabeza a la cuenta de tres y el otro le gira el tronco a la cuenta de tres. Un, dos, tres. Ok, y que vomite ahí. Ok, vemos, observamos vía aérea. Ok, despejada. Nuevo episodio de vómito. No. Volvemos. Un, dos, tres. Ok. Se deben realizar maniobras de resucitación o con masaje cardíaco en el caso que sea necesario o no. Y como aparece acá, tracción mandibular para poder asegurar la vía aérea. Y tenemos que preocuparnos de ello. Observar que no existan restos de dientes, porque puede ser que el traumatismo haya caído de boca. Profe, Dígame. me tengo que conectar porque llegó el móvil por mí. Me tengo que ir a Ya, ok, trabajar. Ricardo. Ya, ok, no hay problema. Buen Vale, turno. chao. Adiós. Entonces, puede que se hayan soltado algunos dientes y aparte del traumatismo cervical, vamos a tener un diente que va a pasar a vía aérea y podríamos llegar a observar una obstrucción de vía aérea por cuerpo extraño, que en este caso no sería extraño, sino que sería un diente, ¿ya? Así que las combinaciones que pueden ocurrir son variables. Yo creo que las personas que trabajan en el SAMU tienen una cantidad de historias increíbles y cuál de todas es más triste y muchas veces se encuentran
con situaciones en donde personas que trataron de hacer su mejor esfuerzo, eh, resultó en complicaciones de por vida para aquellas personas que no tenían ninguna culpa, ¿ya? Así que ojo ahí con eso. Oh, alguien me está rayando. La Dalia. Dalia está ahí rayando. ¿O no? Soy yo. No. Alguien me está rayando. Así que eso. Pop, pop, pop. Dudas, consultas. Muchachas, ¿alguna duda, alguna pregunta, algo que les quede eh, en el tintero, alguna situación que se les venga a la mente? Claro, porque uno podría pensar, "Ya, ¿y qué pasa si tengo el caso más terrible? Se cae en bicicleta, tiene una lesión abrasiva, pero además tiene una fractura. ¿A qué doy prioridad? ¿De qué me preocupo? O cae de cabeza. ¿Cómo poder diferenciar? Tienen un montón de posibles situaciones, posibles casos que es necesario que se los piensen, que los piensen, que se pongan en esa situación, en ese contexto, y que luego puedan, ya, mira, yo haría esto otro, yo haría acá por esto. Ah, ya, ok. ¿Se les viene algo a la mente? Algo, ¿no? ¿No? Profe, ¿Nada? igual es complejo estar en la situación porque uno dice, pucha, en esa situación yo voy a hacer esto, esto otro. Y cuando está, claro, yo estoy hablando de un caso extremo, Claro, tú no piensas en nada. O sea, bueno, a mí me pasó con mi papá, yo teniendo dos ya, autos en la casa, mi papá se desmayó, desvaneció en el baño ya, y yo no me acordé de nada. Entonces, lo único que atiné, ni siquiera salí a la calle a pedir auxilio, llamar a mi hermano ya, y para llevarlo al SAP. Y mi ya, pero papá y se ahí, desvaneció. Entonces, como que tampoco uno dice, oh, hasta el día de hoy me pregunto, mi papá falleció. Entonces, hasta el ya, día de hoy me pregunto si hubiera sabido. Por eso yo le decía a ustedes que era súper significativo este curso. Porque yo mm, después de eso pensé hacer un curso en la Cruz Roja. Y ya, después ok, vino lo de mi tío, lo de mi tata. Y ya, porque claro, ahí me pregunté, pucha, ¿y si hubiera sabido hacer reanimación? Pero también me decían los doctores, porque bueno, van a ser 4 años ya, que ya, no siempre como es un familiar, a lo mejor se te puede pasar la mano, te puede romper el corazón, etcétera. mm, Y claro, nosotros llegamos allá, a mi papá le hicieron reanimación, volvió y después se volvió a ir y se fue. ya, Pero claro, uno piensa, y si hubiera hecho esto, si hubiera hecho esto otro, pero en sí, el momento tú, le juro que uno queda en shock, no piensa, hasta el momento que está uno en el SAPU, uno no sabe, no, con el extremo que, imagínese, yo al doctor le dije, cuando me dijeron que ya no volvía, yo le dije, como yo lo ubicaba, le dije, doctor, le firmo un cheque en blanco, hágale reanimación, sígale haciendo reanimación. Después oh, entré nuevamente y encontré el cuerpo tibio y le pedía reanimación, reanimación, reanimación. mm, Y es eso que uno queda en shock. mm. Sí, sí, yo creo que, Entonces, claro, hoy día uno dice, no sé, las niñas que son mamá, yo no soy mamá, que si le pasa algo a tu hijo, no sé, pues cómo reaccionaría. Yo creo que lo único, uno a lo mejor saber, teniendo estos nuevos conocimientos, quizás van a saber actuar un poquito más, pero
realmente uno en esa situación, más si es tu hijo, creo yo, o tus padres, que hacen en Mm, estado de shock y no, a pesar de que tenga el conocimiento, no sabes qué hacer. Por lo menos eso es lo que yo viví. sí, Eh, pero espero yo, que este curso me ayude a poder seguir entendiendo un poco más el proceso y si me vuelve a pasar algo así, que ni Dios lo quiera, poder actuar. Porque ya he tenido tres situaciones claramente distintas, pero he aprendido como les he dicho. Y espero sí, yo- poderlo hacer y tener como esa valentía de hacerlo quizá o no sea, no quedar en shock. sí, yo creo que hay que establecer un mínimo. Yo creo que por eso yo les hacía hacía la salvedad de que, claro, en el caso de una fractura, ya, ok, ya, el Claro, paciente no se va a morir producto de una fractura. ¿Le va a doler? Sí, va. Pero el resorte, el manejo inmediato no es vital. A claro, diferencia o por ejemplo, te puedes caer y te puedes pelar la mano y puedes quedar ahí con la piel viva. Ya, ok, si no hay lesión de alguna arteria o alguna vena, no no es te de vas a gravedad. morir de eso, Ujú, pero sí hay que poner cuidado en lo que les decía al finalizar, identificar elementos que indiquen gravedad. Yo creo que eso es clave. Entonces, si ustedes ven como les decía, una poza de sangre. Ojo, si ven a un paciente comprometido de conciencia, si ven a un paciente y empiezan a sumar, si ven a un paciente con una poza de sangre pálido que no responde, ojo, masaje. Y así van sumando elementos. Ahora, entiendo que cuando es un familiar cercano, claro, uno tiende a no reaccionar de una manera adecuada. De hecho, la otra vez le apretaron los dedos a mi hijo y salía la sangre y todos entraban en shock y yo, ya, ok, veamos. Claro, veo la uña por allá, veo la piel toda desparramada. Ya, ok, pero no, salvo el dolor, nada más. Pero era una situación que no era vital. Pero sí se van a enfrentar a otras situaciones que pueden llegar a ser vitales. Y es en esas las que tienen que identificar y sí o sí, les salga como les salga, van a tener que hacer una reanimación cardiopulmonar, van a tener que hacer probablemente masaje cardíaco, van a tener que jugársela con todo. Así que yo creo que esa es como la, la lección. Así que sí, yo creo que contento de poder estar acá y poder resolver las dudas que tengan y se agradece mucho este tiempo porque uno no sabe cuáles pueden llegar a ser las implicancias y la utilidad de todo esto. Así que se agradece muchísimo la oportunidad. ¿Ya? Ya pues quedan puras muchachas. Así gracias. Ujú. que estén bien, Igual cuídense. usted. Nos vemos el próximo martes. ¿Ya? Nos vemos, profe. Chao, Chao, profe. Fernanda. Chao, Chao, Chao. compañero. Lucía. Chao, Gracias. Chao. Bárbara. Chao, Chao. Daniela. Chao, chao, chao.